Horror de boca en boca es un espacio para aquellas historias que se cuentan no solo en Día de Muertos, sino todo el año. Historias que una vez escuchadas se vuelven parte de lo mágico y legendario que acechan en la oscuridad. Bienvenidos. Francisca había cosechado frijol durante toda la mañana. Cansada, volvía por el camino habitual a su casa, de tierra pisonada al borde de los cañaverales. Se detenía cada tanto a descansar bajo la sombra de algún árbol, intentando soportar ese calor sofocante. Saludaba a quienes pasaban por el rumbo, negándose en varias ocasiones cuando le ofrecieron aventón para acercarla. Ese día estaba resuelta a caminar y pasar a nadar en la poza de agua dulce. Así lo hizo, y después del chapuzón caminó relajadamente estirándose hacia el sol. Al fin, giró a la derecha y ya podía ver la entrada de su casa con el enorme árbol de tamarindo que tanto amaba, asomándose en todas direcciones. Cuando de pronto miró una tranca de madera que solo cercaba un terreno baldío. Ahí, perfectamente acomodados, había 2 plátanos machos unidos por la penca. Ahí estaba una de sus frutas favoritas, en solitario. Totalmente extrañada, miró en todas direcciones, gritando un par de veces «¡Buenas tardes!» y «¿Quién vive?», sin recibir respuesta. Esos plátanos parecían madurar con cada segundo que pasaba en ese caluroso ambiente. Así que, con el hambre que tenía después de caminar los más de 4 kilómetros que separaban su casa del sembradío de frijol, se comió los plátanos en un instante, sentada sobre la tierra, casi posesa. Bastaron algunas semanas para que la salud de Francisca se deteriorara. Para entonces, Mamá Luz ya se había dado cuenta que sus saberes no bastaban. Las limpias, los baños de hierbas, los tés, los muchos rezos y las lágrimas no podían aliviar lo que consumía el cuerpo de su hija. Llevada por la desesperación, fue a una ciudad cercana donde la brujería se vendía tras desgastadas cortinas rojas. El autonombrado brujo preguntó sobre cosas inusuales en la vida de Francisca. Preguntó si había comido algo raro, si encontraron cosas enterradas en su casa u olores extraños. Mamá Luz recordó los plátanos sin dueño y el brujo, poniendo cara de espanto, designó a los plátanos machos como los causantes del daño que traía su hija dentro. Habló de curaciones nocturnas que realizaría en sueños. Le pidió ver a Francisca para reconocer el mal y deshacer la magia. Cobró la consulta y pidió el monto aproximado de 100 pesos. Ya dependiendo del mal, verían si era más. Pero si no se apura, madrecita, se le va a morir su hija, porque esta magia es de la mala, se la está llevando rápido, dijo con un miedo artificial que salía de sus forzadas expresiones, buscando apresurar el pago y asegurar la venta. En aquellos años, con 100 pesos podían pagar sus necesidades hasta por 3 semanas, así que, no siendo cifra menor, caminó angustiada por imaginarse a su esposo negándose a pagar esa cantidad que permitiría salvar a su hija. Pensó en la sonrisa que extrañaba, las manos que peinaban sus largas trenzas y esos ojos recios cuando se enojaba. Extrañaba verla salir y volver del campo para abrazar a su hija. Extrañaba que su nieta, de apenas 2 años, pudiera jugar y reír como lo hacía antes de preguntar por su mamá todo el día y recibir regaños por despertar a su madre enferma. Envuelta en tristezas, nostalgias y pesadumbre, Mamá Luz caminaba por las calles cuando le tomó por sorpresa una mujer joven tocando su hombro. La mujer, vestida con un deslumbrante blanco, se presentó como enfermera y se deshizo en disculpas por haber escuchado toda la conversación que había ocurrido minutos antes, tras la cortina roja que separaba el resto del mercado de la brujería como negocio. Le sugirió llevar a su hija a un hospital en la capital del estado. No es brujería ni maldad, se llama enfermedad, le dijo. Al cuerpo le pasa por distintas cosas, que se enferma, pero ya hay personas que estudian y las curan. Luego se disculpó otra vez viendo el rostro silencioso de Mamá Luz y le dijo: «Ay, perdón, soy sobrina de Tina.
que en paz descanse, la mamá de mi prima Nieves. A usted la conocí de chiquita, no sé si se acuerde, pero mi mamá me contó que fue usted quien me trajo al mundo y una vez me curó del empacho. Seguramente se enteró. La pobre de mi tía sufrió mucho y al final hasta se le subían las hormigas por su enfermedad. Murió porque no la llevaron al hospital, que según ya había visto a la muerte y no confiaron en mi consejo. Seguro tenía diabetes, la enfermedad del azúcar, la pobrecita. Mamá Luz continuaba en silencio, aunque asintió reconocerla por Tina y Nieves. Con pena, la enfermera se disculpó nuevamente por la intromisión, diciendo que tenía algo de prisa porque debía volver a la capital donde trabajaba, y desapareció, con su pulcritud y sus palabras raras, entre aquel gentío que transitaba el mercado más grande de la región. El esposo de Mamá Luz, a quien conocían en el pueblo como el Diablo Güero, de ojos azules, herencia seguramente de algún antepasado venido de otras tierras, violento usurpador de territorio, también le había heredado la piel blanca y la indiferencia por el dolor ajeno. Conocido por ser un despiadado comerciante, agiotista y ejidatario de varias hectáreas de caña, escuchó impaciente la narración mientras comía. Después de algunos bocados la interrumpió para sentenciar que 100 pesos era mucho para el brujo y que la prima de Nieves, esa que vestía de blanco, era una citadina metiche. Los días pasaron tristes y dolorosos para ambas, hasta que Mamá Luz llevó por fin a Francisca a escondidas, con el dinero que le quitó al Diablo Güero un día que llegó borracho. El brujo le hizo una limpia, bastante parecida a las de Mamá Luz, pero prendió más velas de las que prendía ella. Dijo que iría en la noche a través de los sueños a sanarla y aseguró terminantemente que Francisca estaría mejor en la semana. Mamá Luz extendió los 150 pesos que le exigió el brujo, no muy segura, así que éste le dijo: el mal se lo echó la amante de su esposo, que lo quiere de regreso. Fue brujería de la mala, la quieren acabada, pero con lo que le hice ahorita ya quedó. Para la siguiente semana, Francisca ya no era capaz de comer sola. A su cuerpo le restaban fuerzas y Mamá Luz, tratando de encontrar culpables, perdió toda paciencia con su yerno, Felipe, por aquello que el amante de éste estaba matando a su hija con brujería de la mala. Felipe bebía en la cantina al finalizar su jornada en el campo. Mamá Luz pasaba diariamente un huevo envuelto en ruda y alcohol sobre el cuerpo de Francisca. Rezaba y rezaba aferrada al huevo como instrumento de sanación, pero el mal del cuerpo no cedía. Su nieta ya le llamaba Oma, y eso le hacía pedirle a Francisca que no se rindiera, por su hija. Francisca no quería rendirse y a veces, con las fuerzas que tenía, aprovechaba para besar y acariciar a su hija, pero el cuerpo no siempre respondía y cada vez pasaba más tiempo dormida. Durante los siguientes días se presentaron varias vecinas con diversos remedios. Presas de la preocupación, querían ser solidarias con Mamá Luz, quien había traído a muchas de sus hijas e hijos al mundo, a cambio de una gallina, un puerco o un costal de frijol, dependiendo lo que pudieran ofrecer para pagar el servicio. Incluso llegó una vecina a quien Mamá Luz le había atendido después de una caída muy fuerte en el campo, con un baño de hierbas calientes y una sobada de cuerpo. En aquel tiempo ella no tenía nada que ofrecer, así que Mamá Luz le dijo que le pagara con oraciones para su familia. «Deséame el bien y me doy por pagada», le dijo mientras la abrazaba. Así, con los múltiples recuerdos brotados de la adversidad, llevaron con esperanza aquello que creían podía ayudar. Remedios llegó con búlgaros blancos que le podrían salvar si los comía en ayunas. Tomasa llevó sus pastillas blancas con olor a alcohol y confites, recomendando una en ayunas y otra en la noche. Luisa llevó un Cristo crucificado, cuya longitud alcanzaba 1,5 metros. Lo fue cargando junto con su hija Lupe y lo dejaron instalado frente a la cama donde descansaba Francisca.
cuando una virgen de Guadalupe apareció en un comal en la casa de don Matías, le fueron a avisar para que rezara ahí pidiendo el milagro. Ayudaron además con los baños tibios, los rezos y cuidando a la pequeña que seguía creciendo con su madre enferma. Mamá Luz lo hizo todo, cada día con más fe, con más angustia, con más tristeza. En la casa de don Matías se enteró de la existencia de un chamán que, a decir de la gente, tenía el don de hacer milagros. Felipe aceptó llevarla y pagar todo cuando Mamá Luz fue a reclamarle su ausencia en medio de tal crisis. La llevaron antes del amanecer porque las filas serían largas y los turnos eran pocos. Pasaron segundas. Alrededor de las 9 de la mañana la recostaron sobre un tapete. El chamán guardó silencio mientras revisaba los ojos, la boca, tocaba la garganta, presionaba el estómago y apretaba los pies. Su rostro silencioso dejaba entrever malas noticias. Rompió el silencio con la revelación más grande y dolorosa que escucharía Mamá Luz hasta entonces. Sin rodeos, dijo que Francisca moriría. Me la trajeron ya muy tarde. Si me la hubieran traído antes, la habría mandado para la capital. Lo que sea que tenga no es asunto mío. Hace unos años conocí un hospital y ahí hasta abren los cuerpos y los cosen como si nada. El doctor Gelasio vivió aquí a la vuelta unos años. Me ayudaba cuando yo no podía sanar y ella no tiene nada que yo sea capaz de aliviar. Si la llevan ahorita mismo a uno de esos hospitales, a lo mejor la salvan todavía, pero la muchacha ya se ve muy débil. Mamá Luz, aún resistiendo a esa verdad, le contó lo que había dicho el brujo sobre la maldad contenida en los plátanos machos que se había comido Francisca. Y el chamán, con cara enjuta, le dijo: esos hijos de la chingada nomás quieren cobrar. Esos no aceptan gallinas ni maíz. Esos cobran dinero, coches y hasta terrenos. Nomás le echan leña al rencor, al enojo, a la desesperación de la pobre gente que les llega. No, madrecita, no son curanderos como nosotros. No conocen la tierra, ni les importan las plantas ni los animales. Nomás les importa enriquecerse con la pena ajena. Alrededor del mediodía ya estaban de vuelta en su casa. Tras el silencioso trayecto, recostaron a Francisca en la cama. Felipe se fue a la cantina diciendo que necesitaba pasar el mal trago. Y Mamá Luz ideó planes para convencer al Diablo Güero y a Felipe de salir tempranito hacia la capital. Preparó caldo de pollo para darle cucharadas a Francisca y le puso mucho elote para su nieta. Hizo cálculos de la venta de su puerco Chucho, el único de los 7 cerdos que era suyo y que estaba lo suficientemente crecido para venderlo a Lucio, el carnicero. Por la tarde, después de acostar a su nieta, fue a tapar bien a su hija, pero para entonces Francisca ya estaba completamente fría. Así, de pronto, todos los cálculos de Mamá Luz y todos sus planes se convirtieron en dolor y tristeza por la tragedia. Su hija, quien había vivido tan solo 22 años, se había ido para siempre. Para cuando construyeron el primer hospital regional en el pueblo, ya habían proliferado los negocios de cortinas rojas, que adaptándose a los cambios del mercado, ya no vendían curas, sino embrujos para esclavizar a otros. Quienes sentían odio, rencor y frustración acudían con la esperanza de matar con magia. Algunas personas morían por los embrujos que en realidad eran venenos, y los actos más atroces no encontraban nunca justicia, pues quienes atendían detrás de las cortinas conocían muy bien su oficio y se establecían en un lugar únicamente el tiempo suficiente para volverse a mover. Su gremio creció al amparo del poder político y muchos de ellos alcanzaron fama nacional hablando de brujerías y visiones. Mamá Luz nunca olvidó lo ocurrido a Francisca y cuando abrió el hospital fue a conocerlo. Lloró en la entrada un par de horas hasta que le dolió su cuerpo entero y entró a consulta. Salió pensando en las hijas de otras mujeres que no morirían,
en las mamás de otras niñas que vivirían, y con ese consuelo volvió a su casa aquel día. 30 años después, el pueblo no había cambiado mucho, así que las historias incompletas se convertían en mitos. Continuaban sus habitantes advirtiendo sobre brujería y el peligro de comer frutas en el camino, contando a sus descendientes y a cualquier persona curiosa la historia de una mujer desconocida que había comido plátanos machos una tarde. Los plátanos, decían, tenían una maldición, un embrujo fatal, hecho por la amante de su marido. Con mucha seguridad afirmaban que mientras la desconocida mujer se casaba con el hombre, la amante le hacía una misa negra, rezando por su muerte y su mal, para luego sellar el embrujo desde adentro con los plátanos machos. Casi siempre, al finalizar la narración, hablaban de un brujo de magia fuerte que, prometiendo curarla, pidió una cantidad de dinero. Quién sabe cuánto sería, pero la familia no quiso pagar. Tacaños y miserables, se les murió la muchacha. Dicen que era jovencita y que dejó 3 niños huérfanos.